Saludamos a Ricard Murillo, CaixaBank Research. Muy buenas tardes, Ricard. Hola, buenas tardes, Raquel. Bueno, ¿cómo veis desde CaixaBank Research esta expectativa de subida de tipos de interés en Estados Unidos y, sobre todo, cómo creéis que va a quedar ese dot plot? No sé si esos 25 puntos están ya descontados o podríamos ver sorpresas de la mano de Jerome Powell. Hoy, en principio, salvo una sorpresa mayúscula, la Reserva Federal los va a subir en 25 puntos básicos. Antes de la invasión de Ucrania sí que había este debate, ¿no?, sobre si la primera subida sería de 25 puntos o 50 puntos básicos. Sin embargo, dado el nivel de incertidumbre que hay actualmente en el contexto económico, hay mucho consenso en que la subida va a ser de 25 puntos básicos. Y, como decías, lo más interesante de la reunión estará en saber cuáles van a ser los siguientes pasos, ¿no?, de la Reserva Federal, y para ello será muy importante ver la comunicación de Jerome Powell, ¿no?, es leer entre líneas a la rueda de prensa y el comunicado, pero también el dot plot, como dices. Allí lo importante a seguir hoy yo creo que es a ver cómo explica la FED el ritmo de subidas que pretende realizar durante este año. Vemos que los mercados financieros están descontando hasta 7 subidas este año. Esto es una subida de 25 puntos básicos en cada reunión de este año, pero tan importante es esto como ver el punto de llegada que estiman sobre los tipos de interés oficiales. Hay algunas voces que hablaban sobre la posibilidad de llevar los tipos de interés por encima de lo que se estima el tipo de interés de equilibrio, ¿no?, llevarlo al terreno restrictivo, alrededor del 3%. Entonces, a ver que el dot plot, ¿cuántos miembros nos muestra que son partidarios de esta opción? ¿Qué me dices de esa reducción del balance? Hablamos a menudo en los últimos meses de ese balance tan elevado, de esa cantidad, ¿no?, que tiene que ir resolviendo y reduciendo la Reserva Federal. ¿Por qué es importante reducir este balance y qué ritmo esperamos en esa reducción? En función de lo que ha ido comunicando la FED en las últimas reuniones, se espera una reducción del balance gradual, pero algo más veloz de lo que fue en la anterior reducción de balance. Creemos que va a empezar a dar algunas pistas en la reunión de hoy y en la siguiente, pero todavía no habrá una comunicación oficial de cómo esperan que sea esta reducción de balance. Creemos que esto podría ocurrir durante el verano, bien en junio o en julio ya podremos tener algo más de detalle sobre la reducción del balance. ¿Y qué me dices de esas previsiones, ese cuadro macro? Esperamos también, como vimos la semana pasada en Europa, de la mano del Banco Central Europeo, esa subida de las previsiones de inflación y bajada de las previsiones de crecimiento. Exactamente, como dices, el impacto de la guerra pues es muy incierto. Dependiendo de la extensión en el tiempo y de la intensidad del conflicto, pues tendrá un impacto, tendrá otro, pero los canales a través de los cuales puede afectar, estos sí que son bastante claros, ¿no? Y los principales es la incertidumbre, que esto reduce la confianza del consumidor y la confianza del inversor, ¿no?, y en última instancia pues tiene un efecto contractivo en el PIB. Y el otro es la subida de los precios energéticos, que también puede tener un impacto recesivo en según qué condiciones y un impacto en la inflación, ¿no?, empujándola al alza. Y entonces, en este sentido, creemos que la revisión del cuadro macroeconómico de la FED va a reflejar estos canales. Entonces, en ese caso, veríamos cómo, de momento, si las subidas de tipos de interés, como hablábamos antes, no están comprometidas por el contexto en Ucrania, y a pesar de que estamos hablando de que pues Europa, obviamente, por esa exposición, va a ser el mercado, la región más afectada económicamente, pero en cualquier caso, no descartamos un impacto también económico en Estados Unidos de este conflicto por esas derivadas que mencionábamos, ¿no? Unos cuellos de suministro, unas cadenas de suministro que ya estaban afectadas, unos precios de las materias primas que ya estaban alcistas. Parece que esto, a pesar de que Estados Unidos está menos expuesto que Europa, pero en cualquier caso sí ha sido la guinda para poner en entredicho ese discurso de la transitoriedad de la inflación y en cualquier caso poner en riesgo de alguna manera la recuperación económica de Estados Unidos. Sí, de alguna manera esto está claro que es un viento de cara para la economía de Estados Unidos. Como has dicho, el impacto que tendrá sobre su economía es presumiblemente inferior del que va a tener sobre la economía de la eurozona, ¿no? Aquí, digamos que hay una dependencia energética de Rusia mucho mayor de la que hay en Estados Unidos y en este sentido Estados Unidos está algo más aislado que eurozona la economía de Estados Unidos está algo más aislada que la de la eurozona de este conflicto. Entonces, por este motivo creemos que las subidas de tipos no están comprometidas.
Una última pregunta. ¿Cómo ves el empleo, el mercado laboral en Estados Unidos y cómo podrían todos esos elementos afectar? Estábamos pendientes, sobre todo en el arranque del año, de esos puestos de trabajo que todavía están sin cubrir, esos 10 millones de vacantes más o menos que sigue habiendo en Estados Unidos. Estamos a la espera de que vuelva más población al mercado laboral y, por otro lado, hablábamos también de esas tendencias, ¿no?, que se estaban viendo en Estados Unidos este año con la gran dimisión, ese cambio, ¿no?, en el mercado laboral que todavía tiene que reponer fuerza, que es otro de los factores que sin duda vigila el mandato de la Fed. ¿Cómo todo este contexto internacional, estos riesgos de un menor desarrollo económico con este alza de las materias primas, pérdida de confianza, con Ucrania en el punto de mira de Rusia, cómo podría afectar todo este contexto a ese mercado laboral que todavía está en recuperación? Sí, bien. Nosotros entendemos que la economía de Estados Unidos y también su mercado laboral están bastante tensionados, ¿no? Hay un nivel de sobrecalentamiento muy elevado y, de hecho, esto es uno de los incentivos, bueno, de las explicaciones que la Fed, por las cuales la Fed está subiendo, bueno, va a subir los tipos de interés hoy y va a iniciar un ciclo de subidas, ¿no? Tratar de enfriar un poco este mercado laboral tan sobrecalentado. Entonces, pese a que se ha producido este evento, ¿no?, de la gran dimisión, ¿no?, mucha gente saliendo de la fuerza laboral y, bueno, algunos con intención de volver más adelante, pero otra gente que no, que directamente ha salido del mercado laboral, pues creemos que, como decía, que el mercado laboral está muy, muy tensionado y evidentemente esta incertidumbre, este menor crecimiento que esperamos ahora para la economía de Estados Unidos, pues va a enfriar también un poco el mercado laboral. Pues nos quedamos con ese análisis. Vamos a ver, Ricard Murillo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos dice, sobre todo Jerome Powell, a partir de las 7:30 de la tarde, hora española? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a vosotros.